Tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramírez. Yo voy a presentar el tema de estrategias para la enseñanza del inglés a adultos. Decidí tomar este tema porque se me hizo bastante interesante, ya que nosotros dentro del aula tenemos que saber cuáles son las mejores estrategias y herramientas que podemos utilizar cuando tenemos que dar clases a adultos, ¿no? Es importante tener ese refuerzo y tenerlo bien presente. Sin más preámbulo, empezamos con la introducción. Bueno, en este caso, como ya sabemos y lo hemos visto durante todos los cursos, que los adultos aprenden diferente a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y por lo tanto, los adultos presentan diferentes retos. En este caso, los más comunes que son la falta de tiempo y la motivación. La falta de tiempo, pues se refiere a que como al ser adulto, pues ya conlleva el que la persona tiene un trabajo y tiene que lidiar con tareas del hogar. Y la motivación es que, por mucho que a veces un adulto quisiera aprender un idioma, si no tiene una base sólida o una guía sólida, simplemente termina enredándose, se estresa, se frustra y lo abandona, ¿no? En este caso, pues en esta presentación se proporcionan enfoques y técnicas y métodos útiles que sirven para la enseñanza del inglés precisamente a los adultos, así como también algunas consideraciones, ¿no? Las consideraciones pues son como posibles situaciones problemáticas que pudieran surgir mientras les enseñamos a los adultos, ¿no? Y ya con todo esto pues se espera pues que con toda esta información nosotros podamos enseñarles a los adultos la lengua inglesa y que ellos pudieran llevar una experiencia bastante agradable y enriquecedora, ¿no? Ahora bien, como primer punto, será muy importante saber que pues hay muchas situaciones o motivos por la cual los adultos eh, deciden aprender el idioma inglés, ¿no? En este caso, pues los más comunes son como viajes y turismo. Conocemos que pues cuando ya estamos en la etapa adulta, pues trabajo, estrés, quieren descansar, quieren conocer nuevos países, entonces el inglés surge como una herramienta esencial para poderse comunicar en cualquier parte del mundo, dado que es una lengua franca y es la más hablada, ¿no? También para mejores oportunidades, dado que pues hay personas que quieren tener un trabajo en algún otro país, moverse a otro lugar o simplemente hay algún trabajo que especifica que ese empleo la persona tiene que tener la competencia del inglés, ¿no? Desarrollo personal, la persona se ve interesada en conocer simplemente el idioma, le gusta, quiere investigar acerca de nuevos avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y la mayoría de los recursos a veces en primera instancia pues surgen en inglés. El ocio y el entretenimiento, las personas que no les gusta leer el cine, lo quiere ver, disfrutar en la lengua madre, en la lengua materna, de lo que es del segundo idioma, ¿no? En el que fue grabado, o cuando escuchan canciones, quieren saber qué es lo que dice, quieren cantarlo y saber lo que realmente dice, ¿no? En este caso también para conocer otras culturas, también es importante saber que pues hay personas que viajan muy seguido, se mueven de un lugar a otro, quieren conocer Inglaterra, Canadá, países angloparlantes, ¿no? Por motivos escolares, los universitarios precisamente que necesitan liberar un segundo idioma, en este caso, pues que el inglés es un requisito para poder obtener su título, ¿no? Ahora bien, cuando conocemos ya cuáles son los principales motivos por lo cual los adultos deciden aprender el inglés, es importante realizar una evaluación diagnóstica. Esto pues sirve para diseñar planes de estudio personalizado. En este caso, como ya vimos, tenemos que tomar en cuenta el contenido, ¿no? Que se quiere enseñar. Tenemos que hacer esa evaluación de que qué tanto conoce la persona acerca de lo que se quiere especializar o por qué quiere conocer el idioma, ¿no? Si es por trabajo, podemos aplicar palabras que tengan que ver con trabajo, el trabajo en específico de la escuela, el turismo, alguna especialidad, médico, licenciado en derecho, ¿no? Tenemos que saber. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos ayudará a crear estrategias de aprendizaje que se adapten a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros somos los que enseñamos y ofrecemos los recursos, pero tenemos que enfocarlos a lo que realmente el adulto necesita.
Ahora bien, ya que conocimos cuáles son los principales motivos, también será importante saber qué tipo de métodos de enseñanza podemos utilizar cuando enseñemos el inglés a adultos. En este caso, pues la mayoría de los adultos buscan lo que es comunicarse directamente, ¿no? Es interactuar con la lengua. En este caso, pues el primero que sería el método comunicativo. Este método pues se enfoca en la comunicación real, ¿no? La práctica del inglés en contextos cotidianos. Obviamente esto lo podemos aplicar utilizando actividades ajustadas a la necesidad del aprendiz y lo puede llevar a cabo de simulaciones, roles, discusiones, tareas reales. Esto pues para desarrollar lo que son las 4 habilidades del habla. Por ende, este enfoque no se enfoca mucho en la gramática, lo que es la forma de la lengua, ¿no? Ahora bien, tenemos el método de la gramática y la traducción. Como bien sabemos, hay muchos adultos que se les dificulta aprenderlo de la manera anterior. Entonces, deciden tomar notas, hacer traducciones, partes o trozos del lenguaje, ¿no? En este caso, esto pues también sirve porque pues sabemos que el español y el inglés, la estructura sintáctica es completamente diferente, ¿no? Entonces ellos pues quieren saber por qué y es importante también tomar en cuenta esta parte. Esto pues desarrollará una base más sólida, ¿no? En cuanto a la gramática, de lo cual conforme lo vaya practicando, lo puede llevar al contexto y realizarlo de manera eficiente y natural. Ahora bien, también tenemos el método audiolingual, pues este método considera la forma correcta de la pronunciación. Recordemos que pues la persona nativa de la primera lengua se le dificulta la pronunciación, entonces hay que enseñarles a cómo hacer el sonido, ¿no? Porque las letras no suenan igual. Entonces también esto también le ayudará a evitar malos entendidos a futuro, ¿no? Cuando realmente tenga que usar la lengua. Esto lo podemos enseñar por medio de rimas, palabras que tengan un patrón de sonido, ¿no? En este caso, por ejemplo, la palabra desert, a desert, que no es lo mismo, ¿no? Pero se podría escribir igual o tiene un patrón de entonación, pero solo por una letra o por la entonación, pues cambian, ¿no? Ahora bien, los métodos de enseñanza del inglés en adultos también tenemos lo que son el método directo natural, pues este método se procura que se hable inglés en todo momento, va acompañado de gestos, movimientos, colores, ayudas visuales y obviamente el contexto, ¿no? Esto pues con esto se espera pues que el alumno aprenda de manera más natural, ¿no? Como aprenden los niños. Y eliminando lo que es ese tabú de que el adulto se le dificulta aprender el idioma, ¿no? También tenemos el método de la inmersión total. Este método pues es muy similar al método directo natural. Este método pues se enfoca en la enseñanza de manera más inmersiva porque no simplemente se practica dentro del aula o el aula de aprendizaje, sino que también se puede llevar al exterior en contextos reales, como convivir con personas de la segunda lengua, ¿no? Y también ir al cine, escuchar música, podcast, leer libros, discutir cosas auténticas. Y pues con esto se espera pues que el alumno tenga un conocimiento más profundo del idioma, ¿no? Aunque es importante señalar que este método conlleva un poco más de tiempo y también es más costosa porque también el ir a un restaurante, ordenar en inglés, conlleva pues también gastos, ¿no? O ir al cine. En este caso también tenemos lo que es la respuesta física total, que este enfoque pues se basa en los movimientos físicos, pues para fortalecer la memoria kinestésica y sobre todo para fortalecer acciones, ¿no? No simplemente decirlos de manera tónica, sino que también realizarlas. Por ende, si la persona está tocando algo, conoce cómo se llama o si realizó la acción, sabe lo que hizo en el segundo idioma, ¿no? Ahora bien, podemos ver que aquí tenemos una serie de estrategias. Es muy importante considerar que
Cuando ya conocemos qué métodos podemos utilizar, las podemos complementar con estrategias y recursos, ¿no? En este caso, pues sería implementar actividades que incentiven a la participación activa, como trabajos en equipo, en pares, proyectos, implementar juegos de roles, ¿no? Ya sea de práctica controlada o libre, porque también hay alumnos que deciden sacar lo que ya conocen, ¿no? O las que son controladas es porque estamos enseñando una parte de la gramática que necesitamos reforzar. El uso de recursos auténticos, libros, revistas, videos, podcasts, etcétera. Retroalimentación positiva, ¿no? Que sabemos que el error es una parte del aprendizaje, pero siempre reconocer el avance que están haciendo los alumnos, ¿no? También el trabajo en equipo, como ya lo vimos. Actividades de la escucha activa, cuando escuchamos por esencia, tratar de inferir qué es lo que está diciendo la persona, tomar notas, hacer lluvia de ideas, en colaboración para que todos puedan aportar y llegar al punto de lo que se trata el audio o el video, ¿no? Por medio de proyectos reales, como por ejemplo, ¿qué harías en caso de si te encontraras en tal lugar o se te presentó este problema en el trabajo, cómo lo resuelves? También fomentar la autonomía, ¿no? Con actividades que se pueden dejar como que, ¿sabes qué? Decide tú con qué vas a trabajar o decide el tema que más te agrade o el tema que a ti te funciona, ¿no? O el material que a ti te funciona o la presentación que a ti te funciona. También es importante adaptar el nivel de dificultad, dado que pues sabemos que dentro de un aula habrá diferentes niveles, ¿no? Puede que haya principiante, intermedio o avanzado, entonces ajustar las actividades a manera de que los alumnos puedan tener ese reto, ¿no? Pero siempre que se trate del mismo tema. Ahora los recursos, pues tenemos los visuales, imágenes, los tecnológicos, tablet, teléfono, computadora, videos, podcast, hojas de trabajo, eh, flashcards, que son tarjetas de memorias, ¿no? Para que se les quede. ¿Qué más? Los PDFs, las bocinas, proyector, libros, revistas, ¿no? Todo eso nos sirve como insumo para poder enriquecer eh, el aprendizaje de los adultos. Ahora bien, cuando ya tenemos lo que es el método, ¿no? Porque sabemos que cada método se dedica a una parte específica de la lengua, tanto como los recursos y las estrategias, también será importante seguir evaluando, ¿no? El antes, que ya lo hicimos cuando sabemos qué tanto conoce del tema, o si conoce o conoce poco, conoce mucho, después el durante y el después. En la evaluación formativa también será importante llevarlo durante todo el curso con los adultos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a reestructurar o adaptar, hacer ajustes, que probablemente estamos usando un recurso que a ellos no les funciona, entonces podemos hacer preguntas también a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que se me ha dificultado durante el curso, qué es lo que no he aprendido, cómo aprendo mejor, qué recursos me gustaría agregar en la clase, qué he logrado hasta ahora. Eso nos ayuda a tener un panorama más claro, ¿no? Y hacer los ajustes razonables. Y también como lo es la evaluación, que es para identificar áreas de mejora, que son las evaluaciones más que formativas, son las evaluaciones que nos dan un número, ¿no? En este caso, pues proporcionar información detallada sobre los estudiantes qué pueden y no pueden hacer, eso nos proporciona, ¿no? O qué es lo que necesitan trabajar más, ya sea el aspecto de la escritura, el habla, el auditivo, ¿no? Obviamente cuando se aplica pues tenemos que establecer objetivos claros, tiene que ser válido y confiable, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que le vamos a evaluar lo que le hemos enseñado hasta ahora, no podemos evaluar algo que no. Otra cosa también tiene que ser fácil de interpretar y obviamente nosotros tenemos que encontrar tendencias, ¿no? Vemos también durante el desarrollo de la clase, durante el proceso de enseñanza y en que los adultos van aprendiendo, pueden surgir problemáticas, ¿no? Y de aquí les presentamos algunas soluciones. Dentro de las problemáticas que podrían surgir sería la falta de tiempo para estudiar. En este caso, como sabemos, los adultos pues tienen otras prioridades o tienen muchas actividades que realizar, trabajo y tareas del hogar, ¿no?
En este caso, pues, en cuanto a nosotros, ¿cómo podríamos solucionarnos? Sería priorizar actividades prácticas y activas sobre todo, ¿no? Pero que también sean tareas cortas que no consuman mucho tiempo. Llevar hojas de trabajo listas para evitar escritura excesiva, el uso de tecnologías para presentar el tema, en lugar de que el maestro esté escribiendo línea por línea en el pizarrón, por lo cual nos ahorra mucho tiempo. La autocrítica al miedo a cometer errores es otra problemática que pudiera surgir. En este caso, nosotros podríamos fomentar lo que es el ambiente seguro, sobre todo en el aula, ¿no? Donde los errores sean vistos como parte del aprendizaje. Sobre todo también el fortalecer la retroalimentación celebrando los progresos, ¿no? Que cada alumno haga. Es normal pues que los alumnos al principio pues cometan errores o continúen cometiendo errores siempre y cuando realicemos esa crítica constructiva y esa retroalimentación de la manera más correcta, ¿no? La dificultad con la pronunciación y la fluidez. En este caso, incluir actividades de práctica con repetición y que también lleven un ritmo, ¿no? Utiliza grabaciones de hablantes nativos para que también se familiaricen con la pronunciación real y ejercicios de autograbación para que vean cuánto han avanzado en la pronunciación de ellos mismos, ¿no? La falta de hablar en público también podría surgir como una problemática. En este caso, hacer actividades de presentación y debate, ¿no? En este caso, pues cuando los alumnos pasan al frente, interactúan en un grupo, ¿no? Y por lo tanto se ven incentivados o motivados a participar todos y a que aprendan a perder el miedo, ¿no? A soltarse y a ser fluidos. Y en los debates también, porque cada quien da su punto de vista y pues todos son escuchados y además de que hablan frente a un grupo, ¿no? También tenemos otras cosas que podrían funcionar como las técnicas de relajación. En este caso, sabemos que los adultos a veces andan estresados, andan desmotivados, traen problemas. Entonces, también debemos de dedicar actividades de wake up, dado a que olvidarnos por un momento de la actividad a la que estamos y hacer una actividad de estiramiento, contar un chiste, una adivinanza, tomar 5 minutos y después continuar de nueva cuenta, ¿no? Esto pues los mantendrá relajados. La falta de motivación, en este caso, pues hay que centrarnos siempre en contenidos relevantes, ¿no? Que sean de interés del aprendiz. Nuestra razón de ser es eso, ¿no? También fortalecerlos con juegos, o sea, gamificación. Y también recordarles o incentivarlos a ellos a que establezcan metas a corto y largo plazo, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué he logrado de lo que me propuse, hasta dónde he llegado y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Siempre tomar y hacer hincapié y énfasis en eso. Otra de las cosas, la falta de vocabulario, ¿no? A veces los alumnos no quieren hablar porque no tienen el vocabulario que necesitan en ese momento. Entonces, siempre es muy importante agregar nuevas palabras, frases en contextos, llevar un diario de vocabulario también con su traducción sería una buena idea. Actividades de palabra del día, por ejemplo, la palabra del día es esta, la podemos usar en este contexto y de esta manera, cambia la idea o cambia su forma o su contenido, ¿no? Ahora otra cosa, también establecer sinónimos. En este caso, presentar un texto en el que se puedan sustituir palabras por otras, ¿no? Esto les ayudará a enriquecer muchísimo el vocabulario. El uso de antónimos también. ¿Por qué no también enseñar jergas, frases verbales? Otra de las cosas que podrían presentarse son el problema para comprender acentos, ¿no? En este caso, de todos los recursos que se usan, aunque sean auténticos, no deben de centrarse en una sola cultura angloparlante. Tendremos que mezclar diferentes culturas angloparlantes, ya que cada quien tiene un acento diferente o una manera de hablar con el tono distinto. Entonces, ¿para qué? Para afinar lo que es la audición, ¿no? Del aprendiz. Y pues que se familiarice y que al final de cuentas cuando él quiera dirigirse, no importa a qué cultura angloparlante, pues se le facilita el entendimiento. Ya como conclusión, podemos ver que pues que sí existen diferentes motivos por lo cual los alumnos deciden aprender el idioma, ¿no? Y el cual nosotros tenemos que conocer, ¿no? Y pues por lo que primeramente será importante conocer esos motivos, obviamente para ajustarlos en las actividades o en las clases a sus intereses individuales, ¿no?
Aquí, como vemos, dice, no obstante, también se recomienda que las evaluaciones previas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué tanto conoce de su tema o de la materia, o en este caso, del interés, ¿no? Ya sea una profesión o simplemente como ocio. Otra de las cosas, pues, con esto, pues, podemos reconocer fortalezas y debilidades, ¿no? Y aparte, pues, podemos planificar, ¿no? Y adecuar los recursos. Y siempre y cuando tomando los enfoques, ¿no? Los cuales se centran en diferentes aspectos de la lengua, ¿no? Así como también reforzarlos con los recursos que fomenten el aprendizaje de una manera activa, estrategias. Y ya como para finalizar, pues será prudente anticipar posibles problemas y soluciones, ¿no? Lo que acabamos de ver ahorita, que si me surge esto en la planeación de clase, prever esa situación y con una posible solución, ¿no? Ya esto pues será con la finalidad de que evitemos que la clase al final pierda el objetivo, ¿no? Y por supuesto que los alumnos pierdan la motivación, porque al final de cuentas también, a pesar de que hacer un idioma podría resultar estresante y frustrante para el alumno, por lo cual si nosotros hacemos el uso de los recursos que tenemos y adecuarlos para cada situación y cada necesidad, al final tendremos un resultado bastante positivo en la cual los adultos se llevan una experiencia bastante agradable y bastante grata, el cual lo motive a seguir aprendiendo de manera autodidacta, ¿no? Pues por mi parte es todo. Le agradezco mucho de su tiempo. Aquí tenemos las referencias y pues de nueva cuenta, gracias y hasta luego.